Definiendo el contrato de un servicio web, de acuerdo al modelo de contract fee para el desarrollo del servicio web, el primer paso es desarrollar el contrato. Entonces, hay muchas soluciones. Por ejemplo, podemos hacer el XSD, ¿no? Aunque hay otras alternativas, pero yo recomiendo trabajar con XSD, es la forma recomendada. Entonces, ¿por qué? Porque los servicios del contrato describen las operaciones del servicio web. Un servicio web puede tener múltiples operaciones y esos son definidos en el WSDL. Entonces, un framework como Spring Web Services, que es el que estamos aprendiendo, puede generarnos afortunadamente ese contrato, ¿no? Pero ojo, que necesita que primero creamos o generemos el archivo XSD. Ahora hay muchas herramientas XML disponibles, actuales, que te permiten crear un XSD muy fácilmente, incluso el mismo Eclipse. Pero algunos desarrolladores prefieren hacer primero el XML y luego generar el archivo XSD. Pero por supuesto luego se necesita optimizar ese archivo, ¿no? Porque no llena tus requerimientos completamente o decides añadir más constraints o limitaciones al mismo. Entonces tú puedes crear un archivo XML, por ejemplo, que dé el informe del clima, donde tú le dices para la ciudad tal, en tal día, la temperatura fue de 5, máximo 10, un promedio de 8, ¿no? ¿No? Algo así. Entonces tú puedes definir los datos del contrato para tu servicio clima. Supongamos que deseamos definir una operación que permita a nuestros clientes consultar las temperaturas de una ciudad en particular para diferentes fechas. Entonces cada request debería tener algo así, ¿no? El request de la ciudad y las fechas, ¿no? Ese sería el request XML. Y si tú quisieras tener el response, o sea, cómo te devolvería el clima, te diría, para Ciudad de Lima en tal fecha fue tanto, para tal fecha que pediste fue tanto, y para tal fecha que pediste fue otro, ¿no? Entonces de esa manera tienes la respuesta. Entonces generar el archivo XSD desde un archivo XML, aquí solamente lo menciono, no lo voy a hacer para ganar tiempo, es utilizando alguna herramienta, ¿no? Alguna herramienta como XML Beans, que corriendo este comando, teniendo el request, te va a devolver el response, ¿no? Te va a devolver el XSD. Perdón, teniendo los dos archivos de XML, te va a generar el XSD para los dos, para el request y el response, ¿no? Porque uno hace el XSD para la plantilla de llegada y de regreso. Entonces, bueno, acá les pongo cómo crear una variable de entorno, matricularlo en el pad de Windows, para que puedas llamarlo así, ¿no? Inks XSD, te paso mis dos archivitos y genérame mi temperatura XSD, ¿no? Ese es un archivo que ya lo ha generado. Se optimiza y listo, ¿no? Entonces acá en el IDE, en la carpeta main o app, yo ya voy a copiar el XSD, ¿no? Entonces aquí tengo el XSD, lo voy a copiar acá, un ratito, creo que lo está copiando. Entonces cuando nosotros abrimos este archivo, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Ahí está, donde el request va a ser, va a recibir la ciudad y las fechas y puede ser de 1 a 5 fechas, no puedes hacer más, y te va a responder diciéndote también pues las 5 temperaturas infotile, ¿no? Entonces, como ven, ahí tenemos eso de ahí, request, response. En el código fuente entonces tendríamos request, response y el elemento temperatura infe sería de esta forma, ¿no? Tendría la secuencia de mínimo, máximo, la ciudad y la fecha. Ese sería el diseño, ¿no? Entonces veamos ahora en el documento qué nos dice. Ahora sí, implementando el servicio web con Spring Web Services. Entonces para eso dice, hay que crear y configurar una aplicación Spring MVC para Spring Web Services, mapear los servicios web a endpoints, crear servicios endpoint para manejar dichos requests y retornar los mensajes de respuesta, publicar el WSL. El concepto de endpoint es como un controller, como un servlet, ¿no? Que atiende los requests, pero en vez de atender HTTP requests, va a tratar con mensajes XML y mensajes response, ¿no? Entonces, el concepto es muy similar, ¿no? Si antes habían escuchado el servlet que atiende objetos request y responde con HTTP response, igual este es un controller o un servlet que recibe mensajes XML y responde como en XML. Y Spring Web Services provee varias clases abstractas endpoint para procesar los mensajes request XML.
y usa diferentes tecnologías. Como tenemos que trabajar con XML, necesitamos APIs de XML. Entonces, por suerte esas clases ya las ha generado el framework. Entonces uno cuando va a trabajar un endpoint hereda de estas clases. Si vas a trabajar con DOM Payload Endpoint, con JDOM, con Sax, con Stacks, o cualquier otra tecnología de marshalling. Acuérdense, marshalling es de XML objeto, objeto XML. Entonces las clases mencionadas sirven para crear Payload Endpoints, ¿no? O sea, clases que trabajan con XML. Esto quiere decir que no sirve solo para el payload del request y response, el contenido del SOA body, más no para otras partes como los SOA headers, ¿no? Ya si tú quieres trabajar con todo el sobre, acuérdense que es como si nos llegara una carta y adentro está el XML, pero si tú quieres trabajar con todo, ver el destinatario y todo, ahí sí tendrías que implementar una interfase como Message Endpoint, ¿no? Para implementar un servicio web usando Spring Web Service hay que crear primero la siguiente estructura de directorios para el contexto de aplicación web, ¿no? Entonces, bueno, esa estructura ya la tenemos, ya la tenemos, ya te hemos creado con Maven, toda esa estructura. Entonces avanzamos. Entonces en el WebXML dice que hay que configurar el Message Dispatch Servlet, que es el servlet principal, ¿no? Que se especializa en despachar los mensajes SOA a su correspondiente endpoint. Entonces yo aquí tengo que declarar en mi WebXML eso que está ahí, ¿no? El dispatch servlet. Entonces yo tengo que declarar esto, ¿no? Aquí. Acá lo declaro. Bueno, ya la página de bienvenida. Ahorita déjenme justificar. Justificar de esta manera. Voy a declarar aquí el server. Siempre un server viene con su server mapping y ahí le estás diciendo que vas a usar el Message Dispatch Server. Grabamos y ya los configuramos. Entonces va a llamarlos con la carpeta service, ¿no? Como si existiera, pero es virtual nada más, ¿no? Entonces volvemos al Word y nos dice que ya acabamos de hacer eso. Entonces hay que crear un archivo XML que viene desde el mismo nombre del servlet. O sea, si tú ves aquí, el servlet se llama weather. Entonces acá tú tienes que crear un archivo, clic derecho, nuevo, Spring Bean Configuration File. Le pones weather-servlet XML porque ese es el nombre que le espera. No es que como estamos creando el archivo con el nombre weather, por convención, si no le das acá la ruta de algún otro archivo, él va a asumir este nombre. Y en ese archivo vamos a tener que hacer algo. Dice, vamos a declarar el bin weather service, ¿no? Y después ya definimos los endpoints y mapping para manejar request SOA. Entonces acá hay un weather service, dice weather service implement, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Eso por qué es? Porque seguro aquí tengo en este archivo acá voy a tener que declarar un bin con ID, ¿no? Y la clase ahorita la voy a crear, porque todavía no tengo nada, por eso que voy a esperar un ratito. Ahora, weather service, para ganar tiempo, ya lo voy copiando aquí en nuestro paquete clima WS, ¿no? Allá, clima WS. Entonces, ahí voy a crear el weather service. Acá está. Ok, bueno, me pidió grabar antes de copiar la clase, está bien. Ya, entonces vamos a ver aquí qué tiene esta clase. Lista de temperatura info. Temperatura info entonces es una clase que va a tener la estructura de la temperatura como objeto Java. Entonces también la voy a colocar para que vean que eso es lo que nos está pidiendo. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una clase service, que primero la declaramos con una interfase para que nos dé la plantilla del qué método vamos a manejar. Si a un método le mandamos la ciudad y la lista de las fechas para las cuales queremos la temperatura, él nos va a devolver la lista de información de temperaturas. Y cada temperatura va a tener pues una ciudad, una fecha, mínimo, máximo y promedio, ¿no? Ese sería el POJO, como le dicen en la clase Java. Entonces acá en weather servlet yo tengo que poner el nombre de la clase weather service implement. O sea, necesito una clase que implemente ese método. Entonces weather service implement sería esta clase que yo crearía aquí. O sea, si ya tengo la interfase, necesitaría una clase que implemente weather service. O sea, yo tendría que hacer así: nueva clase
que se llame weather, weather service implement, que implemente weather service. Entonces, esa es la clase que finalmente voy a tener que trabajar, pero por mientras va a quedar en blanco. Solamente estoy con la tarea pendiente de hacer este método, ¿no? Y aquí sigue botando error porque ahora sí le tengo que decir que weather service implement, control barra espaciadora, es la clase que yo voy a trabajar, ¿no? Cierro ahí el nodo, y ven, y ya está. Entonces ya mi Spring, o sea, mi framework Spring ya sabe que existe esa clase, ¿no? Existe esta clase con este nombre. O sea, imagínense Spring. Yo para acordarme de Spring, me imagino como que es una gran bolsa de pelotas, ¿no? O sea, beans. Y en esa pelota que acabo de meter ahí en esa bolsa es esta clase, pero le he puesto esta etiqueta, así como en el colegio a los niños le ponen a sus lapiceros o a su lápiz un nombre. Entonces eso es lo que estoy haciendo. A esta clase le estoy poniendo este nombre, ¿no? Ya está. ¿Qué más dice? Mapeando los requests a endpoints. Ya, entonces, cuando llegue algún XML que sea de esta forma, ¿no? Miren, acá, lo pongo acá. Cuando me llegue, control Chi letra F para que se ajuste. Me dice, vamos a mapear. El payload root Kuney endpoint mapping es una clase que ya existe en Spring Web Services, que te permite mapear. Si a mí me llegara algún XSD, o perdón, un XML que tenga tal namespace, y es verdad porque acá en el temperatura XSD se ha definido un namespace, por ejemplo acá le podemos decir que va a tener tal namespace, entonces, aunque aquí tenemos otro nombre, ¿no? Tenemos otro nombre, entonces no hay problema, le vamos a poner el nombre del esquema que nosotros queremos, ¿no? Si no, después nos va a traer problemas. Aquí en el diseño, vamos a ver si nos deja editarlo. No nos deja editar. Entonces no hay problema. Aquí en el target namespace le vamos a tener que poner así. Claro, porque tiene que ir de acuerdo, ¿no? Si no está de acuerdo, nos va a rechazar el XML que venga, ¿no? Entonces en el Weather Service Implement, en el Servlet, nos está diciendo, si llegar un XML con un elemento temperatura request, y está bien porque hay un elemento temperatura request que va a venir con este esquema, entonces ya lo curamos, ya lo logramos mapear, lo va a tener tal endpoint, pero ese endpoint no lo hemos creado todavía, no está como nombre nomás, o sea, así como en las bolsas de pelotas, falta una pelota que tenga esta etiqueta, ¿no? Entonces seguimos leyendo el Word. Hay que crear el endpoint. Ah, ya, entonces había que crearlo todavía, ¿no? Y para eso van a usar una de las APIs XML de DOM 4J, por eso que le damos de Astra DOM 4J payload endpoint. Es la clase que nos facilita trabajar con esto. Nos dice, asegúrate en tu PON de tener esto de aquí. A ver, vamos a ver si efectivamente tenemos el DOM 4J y todo eso para trabajar tranquilos. Vamos a ver, en el PON XML, DOM 4J. Uy, caramba, no lo tenemos. Ok, entonces vamos a tener que usar el DOM 4J. A ver, un momentito, vamos a ver acá. Acá estamos heredando de where, no, estamos solamente implementando esa clase. Temperatura DOM 4J endpoint. Ya. Astra DOM 4J payload endpoint. Y nuestro otro endpoint que hemos instanciado. A ver. Astra DOM. Ah, es DOM payload endpoint. Ah, por eso que no son las mismas librerías. Pues en el solution que les pasé no son las mismas librerías. Entonces, ok, no hay problema. Tenemos que ir al PON XML, nos dice, y asegurarnos de que estén estas librerías, ¿no? DOM 4J y el DOM 4J sobre todo, ¿no? Entonces vamos aquí a buscar el DOM 4J. Acá está. Entonces, este es lo que nos teníamos que asegurar, que esté el DOM 4J. Entonces, en nuestro proyecto clima, vamos a tener que matricular aquí el DOM 4J. ¿No? Lo voy a poner al final para que quede registro que son las que nos está pidiendo la guía, ¿no? Entonces lo pongo ahí. Vamos a ver. Creo que ya la resolvió. No, ya la resolvió. Por ahí está el DOM 4J. Sí, ahí está.
Ya apareció. Entonces ya bueno, ya lo logramos. Seguimos la guía. Nos ha recomendado que no nos olvidemos de esto. Y creamos la clase endpoint que se llama temperatura DOM 4J endpoint. Entonces yo aquí tengo que crear una nueva clase que se llame temperature DOM 4J endpoint. Y es una clase que tiene, a ver, qué me dice? Que heredar de Astra DOM 4J payload endpoint. Entonces yo tengo que heredar de Astra DOM 4J payload endpoint. Entonces cuando haga eso, se genera una clase así. Y con su método invocar interna. Entonces, como les decía, ya una vez que tenemos ese endpoint que va a trabajar con estos XML que van a venir, ¿no? Con estos XML que van a venir, con esto lo va a atender el temperatura endpoint, que es esta clase, que al final le vamos a poner esa etiqueta, ¿no? Y acá pues la guía nos dice, una vez que tengas eso, vas a tener que implementar el método invocar interna, ¿no? Invocar interna. Y bueno, trabaja con tal esquema, utiliza XPath, apóyate del XPath para poder trabajar, ¿no? Entonces algo así, ¿no? El esquema ya está, el XPath lo importamos. Un ratito déjeme de ver, vamos a poner los imports también, ¿no? Para que no haya ni un problema y tengamos que importar. Entonces acá estamos usando tales imports. Ok, ¿no? Lo que no estamos usando lo sacamos. Ahí está. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene el documento? Tiene un constructor. En el constructor estamos trabajando lo siguiente, ¿no? Está ¿no? Estamos sacando la ciudad y la fecha del elemento temperatura request usando el namespace y el nodo y la fecha. Y después ya en el invocar internal, el elemento request y el response document, vamos a ponerle esos nombres, request element y response document. Estamos haciendo este código, ¿no? Primero extraemos los parámetros del servicio desde el request, ¿no? Extraemos los parámetros del servicio del request. Entonces, esto es lo que estamos haciendo acá. Déjenme colocar esto. Ya está. Un pequeño import con Java Util con Java Util son imports de Java. Entonces, ahí con eso estamos sacando, gracias al XPath, que es esto que estamos usando acá, estamos sacando los elementos, los parámetros del servicio request, ¿no? Y después, como dice acá, invocamos el servicio para manejar el request. Ahí está, lo invocamos. Ese es el service, ¿se acuerdan que habíamos creado? Supuestamente dándole las fechas que vienen en el XML y ya nos devuelve la lista de temperaturas. Y después construimos el response, porque ese es el tema, que tenemos que construir la respuesta, ¿no? Está un poquito largo el método, pero para no generar más confusiones, ahí no lo he hecho en otro método aparte, sino ahí genero la respuesta. Entonces así quedaría nuestro endpoint. Después de haber generado nuestro endpoint, el método invocar internal, como se dan cuenta, toda la explicación que les he dado está aquí. Y ya lo podemos aclarar en el weather servlet para que sepan, ¿no? Que si yo tengo un bin temperatura endpoint, o sea, tengo acá un bin, otra pelota al que le pongo el nombre temperature endpoint. Este va a trabajar con la clase. ¿Cómo se llama el nombre? Miren este truco, ¿eh? Temperatura DOM endpoint. Entonces, con esas mayúsculas, él busca una coincidencia. ¿Ve? Y control barra espaciadora y te lo completa. Pero, ¿qué necesita este? Este, si se dan cuenta, necesita que le pasen el service. ¿Por qué? Si tú te das cuenta acá, justamente él necesita el weather service. O sea, él necesita el weather service, ¿por qué? Para que pueda hacer la consulta de temperaturas. Y vamos a usar la técnica del setter. Como yo a una clase le paso un componente de otra capa, como ejemplo acá, dice que por setter se va a instanciar. A este weather service que ahorita está en nulo, le paso por el setter el valor. Entonces acá tú le dices
Yo tengo una pelota weather service, que es esta, que justamente quiero que él la use. Entonces le digo acá a esta pelota y, no sé, pues, vas a tener el nombre weather service. Ahora, este nombre de acá es el nombre del setter realmente, ¿ah? O sea, es el nombre del setter. O sea, ¿cómo sé que es el nombre del setter? Por eso incluso me está mostrando un error acá, dice. O sea, miren, ¿por qué? Porque acá en temperatura name, weather service, weather service. O sea, en temperatura todo un 4J endpoint. A ver, ahorita naveguemos. Tengo un setter que se llama set weather service. Ah, pero no lo tengo. Ah, no le he creado, disculpen, no le he creado. Entonces tengo que crear el setter, pues. Miren cómo por eso bota error, porque como no existe el setter, dice, ¿cómo voy a meter ahí ese componente de la otra capa que tú quieres usar ahí si no tienes el setter? Entonces cuando yo grabo, este setter es el mismo que se declara acá. ¿Ve? Ya se corrigió el error. Pero como es el properties es para setter, se obvia o no se coloca el set y la primera letra para seguir la convención se pasa a minúscula. O sea, realmente es el nombre del setter que va a recibir la pelota que está acá, que está marcada con esta etiqueta. Entonces, esta pelota va a recibir esto por pelotita, supongamos por dentro, por el setter, y ya lo tiene y lo puede usar. Entonces, Spring se encarga de hacer esto. O sea, por ejemplo, para poder hacer esto, ha tenido que hacer primero el new de esta clase y se lo pasa por el setter para que el new de esta clase, el otro objeto, lo pueda usar. ¿No? Pero eso se encarga él. Y bueno, pero finalmente viene la generación de WSDL. Como ya tenemos ¿no? Ya tenemos el XSD, viene el bin que finalmente te crea el WSDL. ¿Ya? Esa parte la voy a ganar tiempo haciendo esto. Entonces tengo mi bin temperature, ya, mi bin temperature, y le digo, ¿no? Tengo mi esquema en XSD, está acá, ¿no? Está aquí, miren, está acá. Ok, ya sé que la tienes ahí. Tengo un portal que se llama clima y el URL con el que vas a llamar es así. Weather remoting. Bueno, le vamos a poner clima-ws, ¿no? En nuestro caso es así. Ahora, un ratito, ¿por qué está botando ese error esta clase? Ah, esto de dónde salió, ¿no? Ya está. Listo, entonces está ahí. Como ven, ya hemos configurado el generador de WSDL. Voy cerrando los archivos que no son de nuestro proyecto para que no nos confunda. Bueno, mejor hago lo siguiente. Cierro todo y abro nuevamente el archivo. Ya acá. Ok, está el componente servicio, el componente de mapea al endpoint. El endpoint es este, pero este endpoint necesita un service que se lo pasamos por setter y este es el generador del WSDL. Ahora, el weather service simplemente no lo tenemos terminado, pero ahorita como no queremos complicarnos la vida, vamos a hacerlo así bien simple, solamente pasando temperaturas en duro, ¿no? Que es una salida para darle a este servicio, pues, ¿no? Una lógica, ¿no? O sea, si nos viene en esa ciudad, devolvemos siempre para esa fecha 518, ¿no? O sea, una forma de sanar. Si no, debería ir a una tabla, ¿no? Me imagino una base de datos para hacerlo más real. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? A ver, ya hemos creado eso. Ya. Vamos a correrlo. Como ustedes saben, el WebXML ya de frente va a llamar, ya no hay un index. Si esta página no se va a llamar, porque no le he puesto página index acá, a no ser que queramos saber, a menos que levantó y pongamos, ¿no? Servicio web de temperatura. Pero vamos a tener que escribir acá en el WebXML que tenemos una página llamada index, que es la página welcome. Welcome files. Welcome file es el index JCP. Entonces ahora sí, ¿no? Llama a la página inicial y va a esperar que en algún momento llamemos al WSL como para comprobar, ¿no? Lo probamos en el servidor. Lo probamos aquí en nuestro Tomcat.
y vamos avanzando. Finalizar. Ahí está. Bueno, ya levantó. De todas maneras, voy a chequear. Por aquí hubo, creo, un pequeño problemilla. Orhasen es sexy. Orhasen es sexy. Bueno, eso nos ha ocurrido porque hemos usado un PON de repente que no es el adecuado. Vamos a ver las dependencias que se están usando aquí. Lo que pasa es que nos faltan algunas librerías. Entonces, ¿por qué nos está pidiendo un Haxen? Ah, bueno, también acá hay Haxen, ¿no? Acá hay una dependencia, Salan. Esas son dependencias XML, ¿no? Entonces esto vamos a tener que jalarlo para que no haya problemas. Siempre el tema de los XML es un poco especial, ¿no? Y son varias XML, ¿no? Entonces aquí en nuestro PON vamos a completar de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque acá están las librerías de Spring, así que con eso nos chocamos. Spring Web Services, Database, Hibernate, Servlex, Testing. Bueno, entonces las de XML no las habíamos colocado completas, sino solamente un jar. Entonces mejor nos aseguramos de que no haya problema ahí colocándolas. Entonces estamos colocando las dependencias XML, ¿no? Acá están. Estamos colocando las dependencias XML. Y con eso hoy vamos a tratar de evitar de que nos juegue una mala pasada. De paso que ya queda un POM para nuestra práctica, ¿no? Entonces, volvemos a probar. A ver. Volvemos a probar. Voy a botar un servidor. ¿Sí? Ah, sí. Así que será el día de hoy en la tarde. Listo. Y ahora sí no levantó error, ¿no? Entonces quiere decir que ya está bien. Entonces en el web XML ponemos service. Ah, no, bueno, vámonos al web server. Queremos llamar al servicio web, ¿no? O al WSDL, perdón. Entonces agarramos el URL que está acá. Pero acuérdense que no basta con esto. Tienen que ponerle el nombre del bin, que se llama temperature, y le ponen la extensión WSDL. Entonces con esa extensión nosotros deberíamos obtener el WSDL. Bueno, vamos a probarlo mejor en un navegador. Y le ponemos el nombre del WSDL. Ahí está. Listo. Nos salió el WSDL y ya está listo nuestro servicio web para que sea utilizado. Entonces dejamos hasta ahí el video.